On commence? L'enregistrement est lancé? Oui, c'est parfait. Super. Bien, bonjour à tous, chers collègues, chers étudiants. Bienvenue pour cette quatrième conférence dans le cadre du projet Arfagri Puma. Puma pour projet universitaire de mobilité en agroécologie, porté par Agrocampus Ouest, l'Institut Agro et la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, et qui fédère 6 partenaires français: Agrocampus Ouest, l'Institut Agro, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, VetAgroSup, AgroSup Dijon et Unilassal. Et 4 universités argentines: la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale de Rosario, l'Université nationale de Cuyo à Mendoza et l'Université nationale du Nord-Est. Este proyecto se inició en el año 2015 y ya estamos en la final de la primera fase. Nos permitió financiar movilidades de estudiantes y también movilidad científica entre docentes e investigadores, de los 10 socios que formamos parte. Para cerrar este proyecto nos propusimos un ciclo de conferencias, una vez por mes, los segundos martes de cada mes, en este horario, de 9 a 10 en el horario de Argentina y de 14 a 15:30 en el horario de Francia. Esto va a ser hasta diciembre. Este ciclo de conferencias quiere informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Queremos agradecer particularmente a todos los responsables franceses y argentinos del programa Arfagri, a la colaboración de la Embajada de Francia en Argentina y a todos ustedes por estar aquí presentes. Para comenzar este seminario, vamos a presentar a la Facultad de Agronomía, que es la que hoy va a dar las charlas. Ahí estoy abriendo pantalla. Esperen que... Ahí está. Bueno, hoy nos encontramos con dos disertantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como verán en el logo, la Universidad de Buenos Aires este año cumple 200 años de creación. Fue fundada en 1921, es pública, nacional y autónoma, tuvo 5 premios Nobel y tiene una gran cantidad de profesores, estudiantes y graduados, como lo pueden ver ahí en los números, más de 30.000 profesores y más de 320.000 estudiantes. Cuenta con un número importante de estudiantes extranjeros, más que nada de Latinoamérica, pero también de otros países. La Universidad de Buenos Aires ofrece más de 90 carreras de grado y más de 500 de posgrado, entre ellas especializaciones, máster y doctorados, en las 3 escuelas que forman parte. Dentro de la Universidad de Buenos Aires contamos con la Facultad de Agronomía, que es la que aquí hoy va a estar representada. Está en la ciudad de Buenos Aires, tiene más de 5.000 estudiantes de grado, 1.000 estudiantes de posgrado, y cuenta con 700 profesores y acompañan en lo administrativo 350 personas. Tiene publicaciones científicas, proyectos de investigación, extensión y acuerdos de consorcio. Entre ellos aquí podemos ver los números en diversas áreas. Respecto a lo académico, tiene carreras de grado que duran de 4 a 6 años, agricultura, ciencias ambientales, economía agraria, agroalimentos y diseño del paisaje. Y 3 tecnicaturas: floricultura, producción orgánica, jardinería, actuario y turismo rural. Dentro de los proyectos de investigación en agroecología, la verdad que es muy abarcativa la producción que tiene, está en más de 30 proyectos en toda la Argentina, ahí los podemos ver marcados, y las áreas que agrupamos en formas generales: manejo agroforestal, sistema agrícola, todo lo que tiene que ver con relacionado al suelo, micropropagación, interacción entre plantas e insectos, manejo de ganadería, biodiversidad, bueno, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo social.
Lo importante es que a pesar de que está en la ciudad de Buenos Aires, desarrolla sus actividades en diferentes provincias y regiones de la Argentina, interactuando con toda la comunidad. Otra cosa que queremos destacar en la escuela para graduados es la escuela donde se estudian los títulos de posgrado. En ellas tenemos más de 1000 graduados, 95 son de Argentina y más de 180 fueron extranjeros. Nos visitaron más de 27 países con sus estudiantes. Tenemos un programa de doctorado, 9 máster y 18 especializaciones, que se pueden cursar en forma presencial y ahora también en forma virtual. Estas son las áreas de las que podemos desarrollar algún estudio de posgrado. Bueno, más o menos como el área de agroecología es transversal a todos los estudios, se repiten en estas filminas también, pero bueno, no habíamos mencionado biometría, producción vegetal y por supuesto esta agroecología como uno de los temas tan importantes. Este es un mapa que representa un poco la dimensión internacional que tiene la facultad, que abarca desde las movilidades estudiantiles hasta los acuerdos bilaterales, los profesores que se intercambian, los consorcios. La verdad que la facultad intenta estar en el mundo y que el mundo también se acerque a la facultad. Algunos datos de estudiantes de internacionalización, no en el año pasado, que fue un año de pandemia, pero sí de otros años donde han ido creciendo y aumentando la cantidad de estudiantes que recibimos de grado y estudiantes que también salen para tomar sus estudios afuera. Lo importante aquí de destacar es que si ven en el círculo celeste, un porcentaje muy alto de estudiantes participa de movilidades y actividades con Francia, tanto visitando las escuelas del consorcio Alfagri y algunas otras más que tenemos acuerdos, como estudiantes que vienen a tomar sus carreras. Esto no solo es sus materias. Esto no solo posibilita un intercambio académico, sino también cultural y una hermandad entre países que estamos fomentando. Merci beaucoup. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenos días a todos entonces. Vamos a entrar en tiempo de la disertación que corresponde al día de hoy. Hoy tenemos una conferencia que proviene o va a estar a cargo de esta facultad que acaba de ser presentada. El tema de la conferencia es manejo agroecológico en sistemas con predominio de vegetación nativa, pastizales de la pampa húmeda y bosques del Chaco semiárido de Argentina. Y va a estar a cargo de la doctora Elizabeth Jacobo y del doctor Santiago Crotonio, ambos de la facultad mencionada. Para la comodidad de todos quienes estamos escuchando, como ya lo estamos haciendo, podemos optar por el idioma de escucha de esta conferencia. Les quiero decir que durante la presentación el chat está activo, o sea que pueden ir sumando sus preguntas en el chat en el momento de la conferencia, y al final de las dos disertaciones que tenemos, haremos un espacio de intercambio para poder dar respuesta a esas preguntas. Así que nuevamente bienvenidos y entonces ahora los dejo con los disertantes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a Argentina y buenas tardes a los colegas franceses. Mientras Santiago pone la presentación, porque desafortunadamente yo estoy hoy en una zona rural y no tengo internet, así que estoy hablando por teléfono. Vamos a ver cómo nos sale la presentación conjunta. Bueno, voy a empezar. Santiago, avísame cuando tengas la primer filmina de la presentación. Mientras tanto, les cuento que este es uno de los varios temas que el área de agroecología de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires tiene entre manos en lo que respecta a investigación. Bueno. Bien, a ver, voy a preguntar si se ve bien en un momento. ¿Se ve bien la presentación?
Está mostrándose la primera diapositiva, pero está en tamaño, no está en modo presentación. Ahí está. Bien. Bueno, si estamos, Santi, en la primera diapositiva, muy bien. Una cosita más que les quiero comentar sobre esto es que los resultados que vamos a mostrar aquí son parte de los programas de doctorado tanto de Santiago como mío. Bueno, pasamos a la otra. Así como dice, como es el título de esta charla, que es el manejo agroecológico en sistemas con predominio de vegetación nativa, nuestra selección tiene que ver, de trabajar en esos ambientes, tiene que ver con que en Argentina los ambientes sin aptitud para la agricultura constituyen una gran parte de la superficie, 60%. En ellos se encuentra el bosque, los bosques del norte del país, las sabanas semiáridas del oeste, las estepas áridas del sur, y también una región pampa, de la pampa húmeda, que si bien está en una zona inserta, en una zona sumamente agrícola, que es la pampa húmeda, por sus características de suelos alomórficos y de exceso de humedad en una buena parte del año, no tiene aptitud para la agricultura. Eso es la pampa deprimida, lo que está mostrado en la figura con un azul oscuro. En todos estos ambientes sin aptitud para la agricultura, la principal actividad productiva es la ganadería. Es la ganadería en base a la vegetación natural. Vegetación natural que en cada bioma tiene sus características, bosque, pastizal. Y otra característica sumamente importante de estos ambientes, de estas regiones, es que ellas están habitadas por productores pequeños a medianos. En el norte, por campesinos, criollos o indígenas, en la pampa deprimida por lo que en Argentina llamamos producción familiar, que es una producción, si bien es extensiva, en este caso, de escala relativamente pequeña para la producción extensiva y con un grado y digamos, si bien son sistemas empresariales, pero con un grado de desarrollo bajo de ese sistema empresarial. Muy bien, pasamos a la otra, Santi. No sé si mostraste las dos regiones en las que vamos a trabajar hoy, que es la región chaqueña y la pampa deprimida, y pasamos a la otra diapositiva. En esta diapositiva, lo que está marcado en verde es las zonas, fundamentalmente en la región pampeana, la región más agrícola, en la que se ha generalizado en los últimos 25 años el cultivo de soja en este caso, pero de otros cultivos también. Pero la soja expresa muy bien el nivel de agriculturización que han tenido estas áreas. Si bien se ve que la soja está fundamentalmente en la región pampeana, también se ha extendido hacia el norte, generando problemas muy importantes de deforestación, que posteriormente Santiago va a hablar de ellos. Pero en esta oportunidad, ahora sí, un clic más, Santi, en esta oportunidad queremos hablar del manejo en dos subregiones de estas regiones que mencionamos. Es decir, el Chaco semiárido, a lo que se va a tratar Santiago dentro de un ratito, en la provincia de Santiago del Estero, y yo que voy a hablar de la cuenca baja del río Salado, que es la mayor parte de la pampa deprimida, ubicada en la pampa húmeda, como habíamos dicho, en la provincia de Buenos Aires. Como se ve en esta figura, donde no se ve
donde no se ven puntitos verdes, que son la gran superficie de soja, eso blanco que se ve es que la soja no ha ingresado, la soja y la agricultura en general no ha ingresado a estos ambientes con el nivel que ha ingresado en otros por las condiciones ambientales que en el caso de la cuenca baja del río Salado limitan su ingreso. Bueno, pasamos a la próxima. La cuenca baja del río Salado, que es donde voy a ubicar los sistemas en el día de hoy, es una región que tiene una gran relevancia por diferentes factores. Uno, tiene una gran relevancia ambiental, porque es una extensión grande aún de pastizal pampeano, que es un bioma que prácticamente en otras áreas ha desaparecido como tal, ha desaparecido la vegetación nativa de ese bioma, porque justamente los pastizales están ubicados generalmente en áreas muy aptas para la agricultura. Entonces, este es un gran relicto de pastizal pampeano. Esa es la relevancia ambiental. También tiene una gran relevancia productiva, y esto tiene que ver con que en nuestro país, entre el 13 y el 15% de las vacas de la Argentina están ubicadas en esta área. Y también tiene una gran relevancia social porque, como les decía al comienzo, la producción en estas zonas está diversificada en un número importante, muy importante, de productores, la mayoría de productores familiares, más del 80%, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el grado de extensión de sus predios. Como se ve, la mitad de los predios es de menos de 250 hectáreas, que para nuestro país y para esta región es una dimensión pequeña, realmente pequeña. Muy bien. En esta figura también se ve, en el mapa que está a la derecha, están marcados 13 puntitos. Esos puntos son los establecimientos productivos en los cuales se realizaron los trabajos que voy a contar. Esto pone de manifiesto que este trabajo es un trabajo realizado en campos de productores. Pasamos a la otra. Bueno, acá solamente para dar un vistazo de cuáles son algunas de las características de estos pastizales, del ganado dominante, que es Aberdeen Angus, las vaquitas negras de arriba, o también Hereford, un poco menos, las vaquitas con cara blanca de abajo. Y bueno, se puede ver la cobertura y el verdor de los pastizales, y también se puede ver que cuando estos son manejados de la manera adecuada, la vida silvestre convive perfectamente con la ganadería. Pasamos a la próxima. Bueno, entonces lo que vamos a mostrar es resultados de dos modelos productivos diferentes. Uno, que llamamos agroecológico, es un modelo productivo en el cual se usan pocos insumos. ¿Y por qué se usan pocos insumos? Porque se realizan pasturas o cultivos forrajeros solamente en los suelos con aptitud agrícola, que en esta región son muy pocos, entre el 10 y el 15% de acuerdo al área. Entonces, se siembra solo una pequeña parte de la superficie de cada establecimiento, y el resto de la superficie se mantiene en este modelo productivo como pastizal. Pastizal sin intervenciones de siembra o reemplazo. Entonces, en la alta proporción de pastizal que estos establecimientos mantienen,
otra de las características es que se manejan con lo que denominamos controlado. Entonces, esta combinación de pastizal con un manejo adecuado del mismo y reemplazo de solamente las áreas con suelos aptos, permiten una producción de moderada a alta, digamos, de carne. Moderada lo digo en relación al otro sistema productivo, un clic más, Santi, que es el sistema convencional, en el cual el pastizal se reemplaza por pasturas, cultivos forrajeros, se reemplaza en una gran proporción. Por eso en el modelo convencional el pastizal, digamos, hay muchísima menos superficie de pastizal porque ha sido reemplazado por pasturas o cultivos. Por eso el nivel de uso de insumos es elevado, es alto, porque además de ese reemplazo por pasturas o cultivos, también se utilizan suplementos, granos, para la alimentación animal. En general, en este modelo, el pastoreo del pastizal remanente, que muchas veces es bastante poco, no es un pastoreo controlado o rotativo, sino que es un pastoreo continuo. Esta situación permite una producción de carne alta, más alta que en el modelo agroecológico. Bueno, un clic más. ¿En qué consiste el pastoreo controlado? Que es el pastoreo que mencioné que se realiza en los modelos agroecológicos. Consiste en la separación de ambientes heterogéneos, es decir, que las zonas que se inundan más se separan, las zonas que se inundan y tienen suelos alcalinos se separan de las otras, las áreas que se inundan menos también se separan, o sea que se separan ¿con qué? Se separan con alambrados para poder utilizar a cada uno de estos ambientes según los requerimientos de sus especies. Y para eso, ¿qué se hace? Se utilizan pocos rodeos numerosos, es decir, se juntan a las vacas en la mayor cantidad de animales que se pueda, se estaciona el servicio, es decir, se le da servicio a las vacas durante 3 meses durante la primavera, y luego se manejan a estos animales con pulsos de pastoreo y periodos bastante largos de descansos. Todo esto, tipo de utilización del pastizal que mencioné y que está bien descrito en uno de los trabajos que sumo la bibliografía al final, ¿qué hace? ¿Qué mejora en el pastizal? Bueno, mejora su condición, es decir, la cobertura del suelo, la proporción de grupos florísticos de distintos grupos funcionales, la diversidad, bueno, mejora todo eso en relación al pastoreo continuo. Por eso también mejora el valor zootécnico, es decir, la capacidad que tiene ese pastizal de ofrecer alimento a los animales. Mejora también la captación de carbono y el balance de gases de efecto invernadero, que esto no lo menciono acá porque en un ratito lo voy a tratar con más detalle. Mejora los índices reproductivos, en algunos de estos sistemas se alcanza un 95% de preñez, es decir, una eficiencia reproductiva muy alta. Permite una carga animal apropiada, que no necesariamente es sumamente alta, pero es bastante elevada, y mejora la producción de carne con respecto a la falta de manejo. Muy bien. Pasamos a la otra, Santi. Acá no voy a detenerme en esta figura, pero sí les quiero mencionar, por si después les queda algún tipo de inquietud, que los establecimientos, esos 13 establecimientos que mencioné al principio, la mitad de ellos, o un poquito más de la mitad, son los que están marcados con un cuadradito de color
rojo, con límites de color rojo, son los establecimientos de ese modelo que llamamos agroecológico. Y los de color negro son los establecimientos que denominamos de manejo convencional. En el medio queda un establecimiento que que no está marcado con ninguno de los dos colores, porque es un establecimiento parecido a lo que se hacía en esta zona hace 20 años, es decir, el manejo tradicional de la zona, que era un manejo con pocos insumos, pero con poca carga y con poca tecnología de procesos también. Bueno, no me detengo aquí, pasamos a la otra, Santi. Bueno, en la figura que vi, hicimos lo siguiente. Quisimos graficar el consumo de energía fósil, que es lo que está en las barritas, y la energía por kilo de carne producida, que es lo que está en el numerito arriba de la barrita, de ambos modelos. Hace un par de clics más, así se ven, se ve cuál corresponde a cada uno de los modelos. Y este consumo de energía fósil tiene distintos colores dentro de la barrita, porque es el consumo de energía que se usa para implantar pasturas o verdeos. Verdeos son cultivos, lo que nosotros llamamos acá en Argentina cultivos forrajeros, cultivos anuales forrajeros, y las separamos de las pasturas porque son cultivos perennes, forrajeros, para mantener la fertilidad, es decir, con fertilizantes, para la regulación biótica, es decir, agroquímicos, o para la suplementación de forraje, que es decir, maíz o alimentos comprados o producidos en el campo, y algunas otras cosas para alimentarlos. Bueno, entonces, en el modelo agroecológico se ven dos situaciones, una a la izquierda y una a la derecha. La de la izquierda, que son los que... y una cosita más que no mencioné, es que en el eje X ordené a los establecimientos según la producción de carne. Y esta producción va de 99 kilos a 380 y pico de kilos de carne producido por hectárea. Ahí claramente se ve que lo que yo comentaba al principio, que la producción de carne del modelo agroecológico es moderada. ¿Y por qué moderada y no baja? Porque los promedios para la región son de entre 70 a 80 kilos de carne por hectárea, o sea que son más bajos esos establecimientos que están desmanejados, pero que tampoco usan demasiado insumos. Entonces, los establecimientos agroecológicos se dividen en dos, se separan en dos. Los que producen menos, que son los que usan solamente pastizal, y son los que están a la izquierda. No tienen nada de reemplazo de ninguna zona, solamente pastizal y manejo controlado del pastizal. Y los que están a la derecha, los que están marcados con color rojo, pero están a la derecha, son los que, además del manejo controlado del pastizal, reemplazan una pequeña proporción de su superficie con cultivos forrajeros o pasturas. ¿Y cuál es la pequeña proporción? La proporción de suelos aptos, de suelos que no se inundan, que no son hidromórficos y que por lo tanto hacer agricultura forrajera en esos ambientes es una práctica sustentable. Muy bien. Entonces se puede ver que en esos sistemas la producción de carne puede alcanzar hasta 200 kilos por hectárea. Luego a la derecha, con identificados con el color oscuro, se encuentran los establecimientos convencionales, establecimientos en los que el objetivo del productor evidentemente es aumentar la producción de carne. Pero para aumentar la producción de carne en estos sistemas, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere implantar
pasturas o cultivos en suelos no aptos o poco aptos, con los rendimientos con rendimientos no muy adecuados y persistencia no muy adecuada de las pasturas, justamente por esta falta de aptitud para ser reemplazados, y se requiere, bueno, fertilizarlos y comprar forraje, comprar granos para alimentar al ganado. Bueno, todo eso, si bien permite aumentar la producción, aumenta de esa manera el consumo de energía fósil, y no solo el consumo, sino la eficiencia en el uso de esa energía fósil, porque como les decía, el numerito que está arriba de cada una de las columnas es la energía por cada kilo de carne producida. O sea, cada kilo de carne producido por el modelo convencional requiere mucha más energía que cada kilo de carne producido por el modelo agroecológico. Muy bien, y esto lo menciono así porque muchas veces el argumento para intensificar de manera convencional es aumentar la producción y que eso aumenta la eficiencia en el uso de la energía también. En este caso se ve que eso no se produce. Bueno, muy bien. Pasamos a la próxima filmina, en la cual, como les decía al principio, queríamos mirar también cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sistemas. Hoy todos tenemos muy claro que a la ganadería está en la mira de la sociedad y de los grupos ambientalistas y de muchos científicos también por el aporte al calentamiento global que se supone la ganadería hace. Y en este caso, lo que se pone en evidencia es que ese aporte depende de la manera en que los sistemas se manejen. A la izquierda, o sea, la parte de la izquierda de la figura, el ítem A de la figura, son las emisiones por hectárea. Es decir, cuántos gases de efecto invernadero, todos los gases juntos, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, transformados en dióxido de carbono equivalente, se están emitiendo por cada unidad de superficie. En esa figura, o en todas las figuras, hay dos barras, una de color blanco y una de color negro. La de color blanco son las emisiones primarias, la de color negro las emisiones secundarias. Las emisiones primarias son las emisiones que se producen durante el proceso de producción, directamente en el establecimiento. Y las emisiones secundarias son las que se producen para producir muchos de los insumos que se producen que se utilizan en los establecimientos. Por ejemplo, las emisiones que se producen para fabricar maquinaria, para producir semilla, para producir fertilizantes. Bueno, como se ve en estos sistemas, las emisiones primarias son infinitamente más elevadas que las secundarias en los dos modelos. El modelo de producción 1, que está, porque esto lo saqué de un paper, por eso tiene otra nomenclatura, pero lo sombreé de rojo para tener claro que este es el modelo agroecológico. El modelo agroecológico, que es el modelo de producción 1, se ve que tiene las emisiones de gases de efecto invernadero son más o menos, las emisiones primarias, más o menos la mitad, 2.000 a 4.000. O sea que estos sistemas están emitiendo la mitad de los sistemas convencionales. ¿Y por qué están emitiendo menos? Básicamente porque su carga es menor. Había dicho que las cargas moderadas de los sistemas, de los sistemas agroecológicos, es menor que la de los otros. Y todos sabemos que la principal fuente de gases de efecto invernadero en los sistemas ganaderos es la emisión de metano de los animales, y esto tiene que ver con la carga.
Así que bueno, esto no es muy novedoso. Un poco más novedoso es que vamos a la figura de la derecha, que las emisiones por kilo vivo del sistema agroecológico, si bien son un poquito mayores, no son tanto mayores. De hecho, no son diferentes significativamente, aunque había una tendencia a que en los sistemas convencionales cada kilo vivo de producción de carne emite 12 kilos de dióxido de carbono equivalente, y cada kilo vivo de un sistema agroecológico emite 15. O sea, pero esto no es diferente significativamente. Y esto sí que es un poco más novedoso, que la diferencia sea tan poca, porque muchas veces los motivos para intensificar son que va a haber menos emisiones, y que de hecho hay un poco menos emisiones, porque en general a los sistemas más intensificados, especialmente de la manera convencional, los alimentos que los animales consumen tienen menos fibra y por lo tanto emiten un poco menos de gases. Sin embargo, en este caso se ve que la diferencia entre ambas no es tan grande, básicamente porque la calidad del pastizal pampeano que están utilizando estos animales es bastante alta, la calidad forrajera, especialmente manejado de la manera que mencionamos, es alta. Entonces la proporción de celulosa, que son los tejidos más indigestibles y los que originan el metano en los eructos de los animales, no es tan alta. Bueno, esa es un primer dato novedoso. Pero el dato más novedoso se ve en la siguiente filmina, que tiene que ver con el cambio de carbono de los suelos. Vamos a mirar primero la figura de la figura de la izquierda. En la figura de la izquierda, lo que se ve es que cuando se maneja de la manera que mencionamos, con el manejo agroecológico, con el pastoreo controlado, los suelos captan carbono, es decir, aumentan la cantidad de carbono de los mismos. Y cuando se manejan de la otra manera, con el sistema convencional, es decir, que se reemplazan, no se maneja bien el pastizal por un lado, y por otro se reemplaza una parte del pastizal, los suelos emiten carbono. Barrita para abajo, emisión; barrita para arriba, captación. Los niveles de captación de carbono que hemos medido, porque la captación de carbono del pastizal está medida y está descrita en uno de los trabajos que luego voy a poner la cita, depende de la comunidad. En las comunidades alomórficas hemos medido niveles de captación de carbono de 1,5 toneladas de aumento de carbono por hectárea y por año. Y en otras comunidades menos alcalinas hemos medido 0,5 tonelada de aumento de carbono por hectárea por año. Esos son valores bastante importantes. Les comento acá solamente que la captación de carbono del pastizal fue medida, y el resto de los cambios en el carbono por hacer pasturas, y el resto de los cambios por emitir, digamos, todas las emisiones que mencioné antes de los animales, y todo el resto de las variables que se usan para hacer estas ecuaciones, fueron estimadas con la metodología propuesta por el IPCC, que es el Panel Intercontinental de Cambio Climático. O sea, una parte importante, lo que tiene que ver con el pastizal, fue medido y el resto fue estimado. Y acá también les cuento que actualmente tenemos una tesis de doctorado en marcha, donde además de mirar el cambio de carbono de los suelos, está mirando el cambio de las distintas fracciones de los suelos y el cambio de las comunidades microbianas para entender los mecanismos de captación de este carbono. Eso está en marcha. Bueno, entonces,
si en la ecuación ponemos, por un lado, las emisiones que vimos en la figura anterior, y por el otro lado, la captación de carbono que vemos en esta figura, hacemos la suma algebraica de esas dos, o sea, a la emisión le restamos o le sumamos la captación según sea el caso, se puede ver la figura de la derecha, que es el balance de gases de efecto invernadero. En la figura de la derecha se ve claramente que el modelo convencional está emitiendo gases de efecto invernadero, tal como el conocimiento, digamos, tal como hoy la sociedad y algunos científicos responsabilizan a la producción ganadera. Está emitiendo. Sin embargo, el modelo agroecológico, que es el que está a la izquierda de esa figura, MP1, está prácticamente en equilibrio con el ambiente, es decir, que no emite o emite mínimamente, esto depende de los casos, porque después vamos a ver que esto varía con cada uno de los campos, está prácticamente en equilibrio con la atmósfera. Y esto es un hallazgo sumamente importante, porque esto desmiente el mito que la producción ganadera siempre genera calentamiento global. En el caso de la producción agroecológica en los pastizales de la cuenca del Salado manejados con pastoreo controlado, esto no sucede. Es decir, son sistemas absolutamente en equilibrio con el ambiente. Muy bien. Y casi para terminar, voy a mostrar una filmina más, la próxima, que habla de la economía de estos sistemas, porque ustedes habrán prestado atención, que yo les dije que los modelos agroecológicos producen menos carne que el modelo convencional. Y ¿cuál es el motivo para aumentar la producción de carne en un sistema ganadero? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se intenta aumentar la producción de carne en un sistema ganadero? Para obtener mayores ganancias. Bueno, muy bien. Entonces, para mirar esa afirmación, que es muy generalizada y es realmente la causa por la cual los productores aumentan la carga y la producción de carne por encima de ciertos niveles, hicimos lo siguiente. A ver sin cursor cómo puedo mostrar esto. Primero elegimos 3 momentos de precios de carne y de insumos, o sea, 3 relaciones de precios diferentes en nuestro país, que son situaciones que se dan con mucha frecuencia porque los precios, los precios ganaderos son muy volátiles y los precios de los insumos suben, casi siempre suben, a veces suben más, pero casi vienen subiendo, la tendencia es al alza. Entonces, por un lado, tomamos 3 momentos en que esas relaciones fueron diferentes. Y cuando hablamos de insumos, ahora miramos un poquito las figuras de la izquierda, hablamos, en este caso, integramos 3 insumos. Uno es la UTA, que es el valor de las labores. Otro, el valor de los fertilizantes, en este caso fosfato diamónico, que es lo que más se usa, y también el valor del salario. Esos fueron los insumos que entraron en esta relación precio de producto, precio de insumos, que no son necesariamente insumos, pero precios de insumos para producir. Y esas figuras de la izquierda, que dicen novillo, o sea, precio del novillo barra sobre esos insumos, nos dicen cuántos kilos de novillo se necesitan para comprar una unidad de fertilizante, para pagar un salario o para sembrar una superficie ganadera. Entonces,
identificamos con esas relaciones de insumo-producto 3 periodos diferentes en nuestro país. Un periodo que está en blanco tanto en las columnas como en las columnas, que es un periodo de un par de años donde esos valores fueron bajísimos, es decir, muy altos los insumos y muy bajo el precio de la carne, es decir, años muy malos para la producción ganadera, 2008-2009. Después está un año mucho mejor, un año bueno, digamos, 2010-2015, y es un periodo 2010-2015 y luego un periodo intermedio entre los otros, que son las barritas grises, que son ni tan buenos ni tan malos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con eso? Calculamos el margen bruto, que es la relación que hay entre lo que el ingreso por la venta de carne y el gasto de todo lo que se necesita para producir esa carne durante esos 3 periodos. No usamos años porque nos parecía mejor usar un periodo que era una cosa más representativa. Entonces, acá, ¿qué vemos? Vamos a empezar por el año mejor, las barritas grises claras, que el año de mejores precios para el productor ganadero, esos años en los que habitualmente los modelos convencionales son los más exitosos, en este caso, si hacemos un promedio, son prácticamente iguales. Si vemos los establecimientos agroecológicos, es más, hay un par de establecimientos, el 5 y el 6, que tienen mejores márgenes, inclusive, que los establecimientos convencionales. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo es eso? ¿Cómo produciendo menos carne, es decir, vendiendo menos producto, los márgenes brutos son más altos? Y sencillamente porque se usan muchos menos insumos, o en algunos casos prácticamente nada de insumos. Entonces, acá aparece algo que destruye otro mito, y que tiene que ver con que el aumento de la producción genera mayores beneficios a los productores. Definitivamente no, ni siquiera en los años de mejores precios. Si seguimos mirando las barritas y miramos la barra oscura, gris oscura, vemos que cuando los precios bajan un poco, las diferencias se acentúan a favor del modelo agroecológico, y si seguimos yendo a una etapa de peores precios, que es la de las barritas blancas, los beneficios a favor del modelo agroecológico se acentúan tanto que incluso 1, 2, 3, 4 de los sistemas convencionales tienen márgenes brutos negativos. Es decir, que si eso ocurre, esos sistemas tienen pérdidas directamente. Bueno, entonces, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que una clave para un adecuado manejo agroecológico en estos sistemas es respetar la capacidad de carga de estos ambientes, es decir, no subirles, no intentar subir la producción y la carga por encima de lo que el ambiente permite para un uso sustentable. Y además nos dice que eso genera, para los productores no significa una pérdida económica. No solo no significa, sino que significa una mayor estabilidad productiva y altos rendimientos los años en que los precios, altos rendimientos económicos los años en que los precios son buenos. Y bueno, y ahora sí, para terminar, en esta última figura puse en la de arriba, como se ve, 4 establecimientos agroecológicos, el más chiquito de 150 hectáreas, el más grande de 2.000, y en la de abajo 2 establecimientos convencionales, uno de 250 hectáreas y otro de 2.500. Esto para ver que ocurre en cualquiera de los sistemas lo mismo, del tamaño productivo lo mismo. Si bien los sistemas, bueno, como les decía, en esta zona la mayoría son predios chicos, ¿no? Hay predios grandes, como se ve acá, pero la mayoría son chicos. Entonces,
Lo que hicimos fue graficar en estas figuras de telaraña distintas variables. Condición del pastizal, consumo de energía, bueno, todas las variables que fui comentando a lo largo de esta pequeña charla. Y en estas figuras lo que se ve es lo siguiente. En el centro de la figura hay un 0 y en el 4, en el extremo de la figura hay un 4. ¿Esto qué significa? Significa que los puntos que se ubican cerca del 4 son los puntos que los máximos valores desde el punto de vista de la sostenibilidad que esas variables pueden tomar. Y eso se sacó de la bibliografía. Y lo que se ve arriba, en la figura de arriba, en el manejo agroecológico, es que la mayoría de las variables que están a la derecha, que son las variables que tienen que ver con el ambiente, consumo de energía, eficiencia energética, cambio de carbono, balance de gases de efecto invernadero, son sumamente más, están en los manejos agroecológicos, están cerca del máximo. Y que las otras variables que tienen que ver con la producción de carne o, por ejemplo, es un poco más baja, pero eso no significa que los márgenes brutos no sean altos. Entonces ahí lo que se ve es que si hacemos un análisis con varios criterios ambientales, sociales, en este caso ambientales y económicos, los sistemas agroecológicos tienen un desempeño sumamente más adecuado que los sistemas convencionales. Y bueno, al final yo pensé que había puesto la bibliografía acá, la bibliografía quedó para el final, son los trabajos de los cuales salen todas sale toda esta información. Y bueno, y esto es todo lo que tengo para contarles hoy. Supongo que ahora va a seguir Santiago. Buenos días. Hugo o Mariela, ¿de cuánto tiempo disponemos todavía? 15 minutos, entre 15 y 20 minutos, Santiago. Bueno, bien. Entonces voy a sacrificar algo de detalle en favor de poder hacer un recorrido, tal vez un poco más superficial, en el nivel de análisis de cada figura que quiso Elizabeth, pero para que puedan ver nuestros principales temas de trabajo y algunos de los resultados en la región chaqueña. La región chaqueña tiene una gran relevancia ambiental porque por su extensión es el segundo bosque de Sudamérica después del Amazonas, con 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente, repartidos entre Argentina, Bolivia y Paraguay, y la mayor parte se encuentra en Argentina y es semiárida. Otra particularidad, además de ser uno de los bosques nativos más importantes del continente y albergar en la porción semiárida uno de los bosques secos más importantes del mundo, la porción semiárida es la que se ve en verde oscuro. Otra particularidad es que es una región donde predomina la población campesina e indígena y que esta población, en general en tierras comunales o en establecimientos pequeños, menores a 200 hectáreas, maneja el 80% de los bosques remanentes, por lo menos de Argentina. Y en esos bosques remanentes y esas poblaciones hacen usos múltiples del bosque, ya sea a través de ganadería mixta, cría de vacas, cabras, ovejas, aprovechamiento forestal maderero y no maderero. Bien, y en esta charla, si bien nosotros trabajamos en diferentes provincias de esta región, hoy les voy a mostrar algunos resultados de nuestro trabajo en esta provincia que se ve en el centro, en letras rojas que dice SDE, que es Santiago del Estero, que es donde también alberga la mayor parte del bosque seco del Chaco semiárido. Esta región en general comparte los siguientes problemas, que es que son sistemas de bosques
muy degradados por su historia de uso y amenazados en las últimas 3 décadas por la expansión de la frontera agropecuaria, principalmente para reemplazo por cultivo de soja o por reemplazo por pasturas para ganadería a gran escala. Para mostrarles rápidamente a quienes no conocen la matriz predominante del bosque nativo, a veces surcada por cauces antiguos que presentan parches de pastizal, pero el bosque es un bosque seco de 4 estratos: herbáceo, arbustivo y árboles bajos y altos. También asociado a otras unidades del paisaje aparecen, como les decía, esos cauces antiguos, pastizales, también arbustales y parches de bosques bajos. Ir por acá. Ah, capaz que me Elizabeth, quedo. me parece que tenés abierto tu micrófono. Bueno, y en esa matriz de bosque, los usos predominantes que podemos encontrar son algunos de estos asociados a las funciones múltiples que cumple el bosque aquí, que son desde los diferentes tipos de ganado que les comentaba, hasta pequeños parches o chacras con agricultura, recolección de vegetación nativa, caza, cría de aves de corral, recolección de miel, extracción de otros productos forestales no madereros, etc. Los problemas son bastante conocidos por todos: la deforestación, las últimas décadas, ya, como decía, al paso por monocultivo de soja o pasturas en muy gran escala, generó la deforestación de 7 millones de hectáreas en las últimas 3 décadas, con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero en una zona que era sumidero de estos gases, pérdida de hábitat y biodiversidad, degradación de suelos, inundaciones y consecuencias severas sociales como el aumento de la pobreza rural, la expulsión de comunidades campesinas e indígenas y la erosión cultural que eso conlleva. Sin embargo, otro problema es que en los bosques remanentes, que aún predominan, también la degradación es muy generalizada. Y por una historia de más de un siglo de pastoreo continuo, asociado a una extracción forestal poco planificada y a veces excesiva, se ha generado una fuerte degradación del dosel, arbustización, cobertura herbácea muy reducida, menos de 5% de cobertura de pastos, mucho suelo desnudo, más del 50%, pérdidas importantes del contenido de materia orgánica de esos suelos y su compactación, y por más escorrentía y más evaporación, pérdidas importantes de agua. En estos sistemas de bosques degradados, remanentes, la productividad herbácea en general ronda los 200 kilos de materia seca por hectárea por año, y la receptividad ganadera es muy, muy baja. Se necesitan entre 20 y 40 hectáreas para alimentar a una unidad ganadera equivalente a una vaca. ¿Qué hacemos en este contexto tan prometedor? Bueno, o difícil, mejor dicho, lo decía en forma irónica. Nosotros escucho un retorno. Ahí está. En Santiago del Estero trabajamos hace 10 años en una región en particular, con 11 en el sureste, en una zona de fuerte avance agropecuario, con 11 comunidades campesinas organizadas y a través de diferentes formas de investigación activa en demostradores de manejo permanente. Este trabajo lo abordamos a través de la integración de dimensiones, de la realidad, análisis ecológicas, productivas, y no lo hacemos solos, sino a través de una red de actores muy importante que existe en la región chaqueña, la red agroandina. Ahí nos nutrimos con las universidades, como la Agrouniversidad de Buenos Aires, como la Universidad de Santiago del Estero o la de Córdoba, diferentes actores de campesinos, ¿no? Comunidades y organizaciones de diferente nivel, ONG locales, instituciones públicas y otros actores importantes en la... para el contexto de trabajo.
diversidad involucramos tanto a muchos de grado y a algunos de posgrado en los últimos, como que son parte de ese grupo que comentaba Mariela al principio. Bueno, ¿cuáles son algunos de los temas en los que hemos trabajado? En principio, con el mismo enfoque de reconocer la diversidad de ambientes a escala de paisaje y poder caracterizarlos y entender su funcionamiento para manejarlos, en la región chaqueña identificamos diferentes parches de bosque que son de origen histórico, es decir, asociados principalmente a su historia de uso y no a a una asociación con el ambiente natural. Entre esos bosques hay bosques primarios, bosques secundarios que se generan luego de abandonos de agricultura hace varias décadas, y situaciones de degradación más extrema como arbustales muy densos, como el fachinal, o arbustales peladales, como se dice, que son lugares donde ya queda muy poca vegetación. Esto entonces establece podemos identificar en una gran matriz de bosque diferentes parches con diferente nivel de degradación del dosel. Hemos caracterizado algunos de esos parches en su estructura y en su estructura, mejor dicho, en sus especies, y reconocido cuáles son las especies principales en cada uno de estos para luego entender no solo qué especies hay presentes, en qué magnitud, y porque sabemos su potencial productivo también, incluso de las especies arbóreas, sino para entender cómo afecta esa degradación del dosel sobre la disponibilidad de recursos en el sotobosque, es decir, para el estrato herbáceo. Y como saben, los árboles hacen sombra y hacen que ingrese menos luz, cambian la temperatura en lugares donde hace mucho calor en verano. Los veranos, no les dije, son muy calurosos y lluviosos, y los inviernos son fríos y secos. La estación seca dura la mitad del año. Pero volviendo a la degradación a este gradiente de degradación de parches, entendimos que el principal efecto en el sotobosque sobre los pastos es a través del aporte de brosa, de hojas muertas, que son el principal control del agua que se mantiene en el sistema y que infiltra para los pastos, y también del nivel de materia orgánica y de nitrógeno, que, como ven, ambos se reducen la disponibilidad de agua y de nutrientes al aumentar el nivel de degradación del dosel. Conociendo un poquito esos diferentes ambientes heterogéneos en el bosque, trabajamos sobre algunas estrategias de rehabilitación del bosque. En este caso les voy a mostrar datos de rehabilitación herbácea mediante una estrategia que es la clausura estacional, o sea, la exclusión del ganado durante la época de lluvias, con dos objetivos. El primero es rehabilitar el estrato herbáceo del bosque, el estrato herbáceo nativo. Y el segundo es establecer en esos lugares reservas forrajeras invernales, porque el ganado se excluye en la estación de lluvias y se le permite el ingreso en la estación seca cuando su aprovechamiento es clave. En cuanto a la cobertura de pastos que les mencioné, que era muy baja en sistemas degradados, en blanco ven el pastoreo más habitual, que es continuo, y en negro ven cómo aumenta esa cobertura de pastos nativos solo con el pastoreo estacional, tanto en bosques maduros a la izquierda como en bosques secundarios en el medio. Y eso no ocurre en arbustales en el corto plazo. Pero vemos que esos resultados son significativos a partir del segundo año, solo con manejo, sin agregar semillas y sin agregar especies exóticas, que es otra estrategia usada en la zona. Estos son algunas fotos, diferencias entre a la izquierda de áreas bajo pastoreo continuo y áreas a la derecha, solo con 2 años de pastoreo estacional. Esto es lo mismo, a la izquierda el pastoreo continuo, pero en un bosque secundario en vez de en un bosque primario, y a la derecha en un bosque secundario también con manejo estacional del pastoreo,
en este caso a los 3 años de iniciado esa estrategia de rehabilitación. Con este manejo hemos analizado la productividad herbácea arriba y arbustiva y encontrado que la productividad herbácea en barras negras, sobre todo en los bosques, aumenta en pocos años hasta 10 veces con respecto al pastoreo continuo, y eso no ocurre con la productividad del estrato arbustivo, que se mantiene relativamente estable. También hemos generado algunas herramientas abajo para poder estimar de modo fácil y visual la capacidad de carga, tanto para vacas como para cabras, y pues esta es una estrategia para no volver a degradar el sistema o las áreas que están rehabilitadas. Y vemos a la izquierda que la cobertura influye mucho más desde ya sobre la biomasa de pastos que la cobertura de arbustos sobre su biomasa. Y estas regresiones sirven, la de la izquierda, para poder estimar producción de pastos y receptividad para vacas, que comen principalmente pasto, y a la derecha para cabras, que comen principalmente hojas y frutos de especies leñosas. Esta misma estrategia de exclusión estacional del pastoreo también permite la recuperación del banco de semillas de pastos nativos, que no les mencioné, son pastos de alta calidad forrajera, sobre todo para ser consumidos en diferido en el invierno. Ese enriquecimiento del banco de semillas, que se da solo con el manejo de este proceso, ocurre tanto en los bosques que se rehabilitan como en los arbustales que reciben semillas de los primeros. Y también la exclusión del pastoreo durante la época de lluvias permite recuperar la condición física de esos suelos que antes estaban compactados por el pisoteo continuo. Se recuperan la porosidad, la densidad aparente, como ven en los gráficos de abajo, disminuye, y aumentan la porosidad y la capacidad de aireación. Esa es una estrategia muy útil para bosques. Ahora, en arbustales yo les mostré que la respuesta es más lenta o que no ocurre en cualquier condición, y una estrategia posible que estamos sistematizando y que es muy común, conocida, mejor dicho, por los campesinos en la zona, es la conducción de arbustales de esta situación de mayor degradación hacia bosques secundarios. Esta recuperación del arbustal a veces no ocurre de manera espontánea o con solo eliminar el ganado. Son estados relativamente estables, alternativos al del bosque. Y para eso hay que ayudar desarbustando, sacando algunos arbustos cuando son pequeños desde raíz, y permitiendo liberar algo de competencia, mejorar la forma de los individuos remanentes e ir conduciendo ese arbustal, como se ve en las imágenes, hacia un bosque secundario, en general de especies de acacia y prosopis. Estos bosques, otra línea de trabajo en la que nos hemos enfocado, es en la valoración nutricional de los frutos de estas leñosas nativas y en su productividad. Y hemos encontrado por un lado que estos bosques secundarios son auténticos bancos de proteína o bancos de forraje invernal, y que sus frutos tienen altos contenidos de proteína, como ven acá: algarrobo 15%, tusca 17%, guayacán, que no está en la lista, pero es este de la foto de la izquierda, valores parecidos. Y no solo poseen altísima calidad, sino que también esa calidad se mantiene en los frutos que caen a lo largo del año y en invierno en el suelo, cuando se conservan en el suelo, sino que además la productividad por hectárea, la producción de esos frutos es altísima y puede alcanzar los 3.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Con lo cual, sumado a la oferta de los pastos nativos, que también tienen buena calidad invernal, genera ofertas muchísimo más altas, si suman estos dos valores, que la que les decía para sistemas degradados y no manejados, ¿no? Donde todo esto en invierno ya la mayor parte fue consumido, si no se evita el pastoreo en verano. Bien, otra estrategia en la que estuvimos trabajando
alternativa a la conservación de los frutos en el suelo, a campo, son tecnologías apropiadas para conservar esos frutos. En este caso se ve se llama silo campesino y consiste en la cosecha y secado de esos frutos, en la molienda. En algunos casos se mezcla además con otros alimentos o ingredientes también exóticos para preparar alimento balanceado, y esto se envasa en bolsas dobles sin aire y se entierra. Se guarda hasta el invierno o a veces durante varios años para hacer sacadas esas bolsas y ofrecer suplemento forrajero invernal para algunos animales pequeños. Todas estas, no voy a mencionar, hay muchas más tecnologías o podría dar más detalles sobre el manejo, pero contribuye a lo mismo que mencionaba Elizabeth en los pastizales de la región pampeana, y es al manejo por ambientes de acuerdo a su potencial, en este caso al potencial para proveer forraje de diferentes especies de ganado y a su potencial para ser usado en diferentes estaciones. Hoy no voy a ampliar en los detalles, pero cada tipo de bosque, por el pasto, la hojarasca, los frutos, las hojas que provee y su fenología, tiene potencial de uso en diferente estación. Entonces, contribuye estos conocimientos a un uso por ambientes de un bosque que en general es manejado en forma homogénea y bajo pastoreo continuo. Bueno, ahora cambiando la escala de análisis y saliendo del manejo para rehabilitación de bosques degradados, hicimos algunos trabajos a escala de finca donde intentamos o logramos, mejor dicho, sistematizar y valorar prácticas y saberes locales que permiten compatibilizar el uso y la conservación del bosque nativo con buenos resultados productivos y económicos. Esto es importante porque en general se asocia la producción campesina con productividades bajas, se asume que esa producción es degradativa o que no genera beneficios económicos, y encontramos que esto no es así. Nuestro enfoque se basó en mirar la diversificación de actividades productivas, la cantidad total de especies que aprovecha una unidad, tanto animales como vegetales, nativas y exóticas, y analizar todos los usos conocidos y que se implementan de esas especies. Y todo esto es posibilitado por el conocimiento sobre esas especies, y la conservación es posibilitada por el conocimiento ecológico y sobre cómo manejarlas mediante procesos para preservarlas. En una finca hemos... Te pediría si podés ir redondeando, Santiago, ¿sabes? Bueno, me faltan creo que 3 diapositivas. Hemos analizado la diversificación de actividades, como les comentaba, y su agregado de valor en la finca. Hemos analizado, este trabajo está disponible, está en la bibliografía, después lo pueden buscar si es de mayor interés, analizado en cada subsistema de la finca cuáles son los procesos que se manejan y que permiten mantener una alta productividad a lo largo del tiempo. Y hemos analizado, como les decía, los usos de cada una de las especies, tanto sea alimenticios, medicinales, energéticos, forrajeros, para regulación biótica, etc. Un poquito más es esa escala, a escala de comunidades, de organización campesina. Como los problemas exceden los límites de la finca y, como les digo, el avance de la frontera agropecuaria es regional y genera cambios y amenazas para estos sistemas importantes, hemos analizado de manera participativa los procesos y los factores de las diferentes dimensiones y escalas, dimensiones ecológica, social, cultural, productiva, económica, institucional, que condicionan o que afectan a la degradación de esos bosques comunales. Y de este mismo modo hemos podido comprender y priorizar también estrategias, comprender las dinámicas que tuvo el sistema socioecológico, bosque y comunidad, históricas,
y cuáles de esas dinámicas, de esa composición del establecimiento, de esa composición de la familia y de la comunidad, de esa composición vinculada a la articulación con otros actores sociales, han permitido o aumentar la resiliencia del sistema frente a esos disturbios, shocks o amenazas, o han conducido a que el sistema se degrade o directamente se pierda. En ese mismo, para terminar, en esa misma escala de trabajo, hemos aprendido que el trabajo con comunidades organizadas, vinculadas con otras organizaciones sociales, con ONGs locales, con universidades, instituciones públicas y otros actores, permiten y permitieron fortalecer acciones de defensa de la tierra y bosques, de acceso al agua, de investigación participativa, de acceso a inversiones y de incidencia en políticas públicas. Un ejemplo, para finalizar, de esto último, es que a través del trabajo interdisciplinario, de haber trabajado durante muchos años en diferentes enfoques, productivos, ecológicos, como le mostraba, pero también a escala de paisaje, con otras personas que trabajan en fauna, en manejo forestal comunitario, en psicología social, articulados con las comunidades, con sus demandas y con diferentes actores sociales, sobre todo instituciones públicas, hemos logrado, por ejemplo, que se modifique la forma de aplicación de la ley de bosques, que prevé no solo la protección de los bosques, sino subsidios para su manejo sostenible, y hasta hace unos años el acceso a esos subsidios era restringido para las comunidades. Así que con estos trabajos en Red de Actores, por ejemplo, hemos logrado transformar esa aplicación de la ley y que hoy en día las comunidades campesinas e indígenas, que son las principales que conservan el bosque y que tienen estrategias para rehabilitarlo y para restaurarlo, puedan acceder a subsidios de manejo. Con esto cerramos por hoy y aquí hay algunos trabajos de los más importantes que ha citado Elizabeth y abajo, ¿no? Los que dicen Jacobo y Deregibus y algunos de los que he citado yo en este rápido recorrido. Bueno, hasta aquí nuestra presentación, Hugo. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las dos presentaciones. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nos ha quedado poco tiempo para preguntas, pero vamos a tratar de ser ejecutivos con esto. Bien, Elizabeth, ahí te estamos viendo. Bueno, vamos al sector de preguntas. Hay varias preguntas, sobre todo para la primera presentación. Elizabeth, una de ellas es, ¿con qué método se hace la regulación biótica en los establecimientos agroecológicos? Si se incluyen agroquímicos o si es una combinación de sistemas agroquímicos más naturales. Bueno, por suerte recuperé internet, así que no se hace, no se ponen agroquímicos, porque, digamos, en general al tener una gran proporción de suelos de pastizal natural y las pequeñas porciones de cultivos implantados están digamos, relacionados con este pastizal natural, en general no es necesario. No es necesario hacer procesos de regulación biótica. Tal vez en un proceso de transición se usan una pequeña porción de agroquímicos, pero mínimo. Y cuando el sistema está estabilizado no se necesita nada. Perfecto. Otra pregunta para Elizabeth es si se puede explicar lo que es el consumo de energía fósil por la regulación biótica. Sí. Lo que se necesita, digamos, la energía fósil utilizada para producir los agroquímicos. Y, perdón, bien. Para producir, para aplicar y para aplicar los agroquímicos. Bien. Esta es una pregunta que puede ser para ambos. Si se
han observado cambios en la diversidad o funcionalidad de las comunidades microbianas. Y en todo caso, si se encontraron, ¿cuáles fueron esos cambios? Empiezo No sé yo si- porque justamente es una de las cosas que mencioné, que lo estamos Sí. encarando en un proceso, en una tesis doctoral actualmente. Así que la respuesta es no. Nosotros todavía en este ambiente tenemos sospechas, pero no tenemos todavía datos porque está empezando. Así que, pero próximamente estamos buscando esos datos, justamente. Bien. En la región chaqueña la respuesta es similar. Estamos en este momento con una tesis de maestría buscando esos datos y hasta ahora en respiración microbiana, que es lo único que medimos, no encontramos diferencias, pero dejamos afuera otras variables importantes como el carbono en la biomasa microbiana que se están incorporando en las posgrados actuales. Bien. Elizabeth, tenés una consulta de un colega de Francia que dice que resaltaste el hecho de que los modelos agroecológicos son más eficientes que los sistemas convencionales en la producción de kilos de carne por dióxido. Pero el impacto socioeconómico, ¿cómo es el impacto socioeconómico de esas estructuras agrícolas? Si en los sistemas agrícolas agroecológicos el tiempo de trabajo y la dificultad son mayores, y si no se debieran tener en cuenta estos indicadores al comparar los dos sistemas agrarios. Empiezo por el final. Por supuesto que sí. En este momento estamos encarando incorporar todos los elementos sociales de los modelos. Sí. Deberían tenerse en cuenta. Lo estamos encarando ahora. Y con respecto al tiempo de trabajo, probablemente los sistemas, a ver, en estos sistemas, como son sistemas bastante extensivos, se necesita bastante conocimiento del sistema, de los ambientes, y se necesita ese conocimiento, pero en trabajo yo no creo que haya demasiada diferencia entre ambos, porque en el sistema agroecológico, el trabajo es fundamentalmente para separar entre ambientes distintos, definir cuándo se pastorea una comunidad y cuándo otra, por un lado. Y en el otro sistema el trabajo es para darle de comer a veces a los animales confinados o para sembrar pasturas. Yo creo que es bastante parecido, diferente, encarado en otro lugar, el trabajo enfocado en otro aspecto, pero bastante parecido, pero igual lo estamos, para tener más precisión sobre eso, lo estamos encarando ahora. Bien, estimaciones de cómo cambiaría el balance de carbono si se aplicara pastoreo rotativo en lugar de pastoreo controlado, y si es posible. Sí, justamente todo lo que yo mostré de los balances y los valores que di son pastoreo rotativo o controlado versus continuo. Lo que yo mencionaba, en las comunidades alcalinas, el pastoreo rotativo, estos son datos de colegas de La Plata, el pastoreo rotativo aumenta 1,5 kilos de toneladas de carbono por hectárea por año. Y en otras comunidades, esos son datos nuestros, media tonelada por hectárea. Así que sí, claramente, digamos, la causa de por qué el modelo agroecológico capta carbono es el pastoreo rotativo o controlado. Bien, una pregunta para Santiago. No quedó claro si los campos son de uso comunitario o si cada campesino cuenta con su campo. Además, quisiera saber cómo realizaron a campo la exclusión del pastoreo, qué dimensiones tuvieron las exclusiones y por cuánto tiempo se mantuvieron esas exclusiones de pastoreo. Bueno, son varias preguntas, pero las respondo. Existen Sí. las dos situaciones. La más común son campos comunales en los que se establecen varias clausuras pequeñas, de 1, 2 hasta 7 a 10 hectáreas. Cuando el campo es pequeño e individual, esas clausuras o las partes manejadas
no llegan al 10%, pero cuando el campo se divide, por ejemplo, en dos y se deja una gran parte del bosque para el invierno, simplemente puede ser una división del establecimiento cuando es individual para manejar por estaciones. Eso por un lado. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Sí, si el uso es comunitario o si cada campesino cuenta con su campo. Eso ya está. Sí, sí. Si, cómo se realizaron la exclusión del pastoreo y qué dimensiones tuvieron las exclusiones. Bien, las dimensiones las conté. En general se prefieren varias clausuras pequeñas a una grande, por el motivo o con el objetivo de usar el potencial de cada unidad del paisaje. Eso por un lado. Entonces van de 2 a 10 hectáreas. Y por otra parte, las clausuras se pueden hacer o con alambrados de muchos hilos, de 8 a 10 hilos, o con mezcla de alambrado de pocos hilos y boyero eléctrico, o con ramas o con mezcla de pocos hilos y ramas que se sacan del desarbustado que les comenté para conducir arbustales y para mejorar la forma de esos arbustos hacia árboles. Y el tiempo que se mantuvieron las exclusiones de pastoreos. Las exclusiones siempre se cierran en verano y se abren en invierno, y desde el momento en que se realizan se mantienen porque se transforman en auténticos bancos de forraje para el invierno. Entonces, cuando ya se hizo el trabajo de establecer la exclusión, se sigue usando a través de los años. Bien, acá hay otra pregunta para vos, de alguien de Francia, pero que tiene experiencia de trabajo en nuestra región, en Sudamérica. Dice, considerando el consumo de forraje arbustivo de las frutas, si tuvieron problemas de factores antinutritivos y si se recomienda limitar el consumo o si hay ver necesidad de hacer límites. Bien, de los frutos... Perdón, por experiencias previas con ovinos y también con cabras, ¿no? O sea que en sistemas con otros ganados se han detectado algunos de estos factores antinutritivos. Sí, es el mismo ganado también que forma parte de los sistemas ganaderos mixtos de la región chaqueña. Voy a responder, de las especies con frutos muy forrajeros clave que les mostré, que son 3 invernales o de oferta invernal, que son Tusca, Guayacán e Itín. De esas especies, solo el Itín presenta factores antinutritivos, y lo que por el momento es que una de las estrategias para su rendimiento, cuando se hace molienda y se hace el tostado en hornos de barro, es una alternativa que se está usando, y otra que venimos observando, pero no hemos sistematizado todavía, es que esos problemas con factores antinutritivos se presentan cuando el ganado consume mucho de una especie y no cuando hay una oferta diversa del bosque. Entonces, cuando la oferta es diversa y esos frutos se consumen combinados con pastos nativos, con otros arbustos que inclusive se usan para desparasitar y para resolver otros problemas sanitarios, en esa combinación la mejora en la condición corporal es clara y no se están viendo problemas de factores antinutricionales, aun cuando los hemos encontrado en laboratorio para una de estas especies. Bien, gracias. Volvemos a una pregunta más. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Una, en este caso creo que es para Elizabeth, que preguntan si hay datos de servicios ecosistémicos en la comparación de pastoreo continuo versus rotativos. Por ejemplo, cantidad de flores, de insectos, etc. No, los servicios ecosistémicos que están cuantificados son los que mencioné, los servicios de provisión, los servicios de regulación del clima que tienen que ver con los gases, el resto no están cuantificados. Por lo menos, perdón, no quiero ser absoluta, por lo menos que yo conozca. Bien. Y una última pregunta, así no nos escapamos del tiempo, si se cuentan con valores de energía humana y animal puesta en el manejo agroecológico. Si esta era para mí, Sí. no,
cuantificado así no, es la misma respuesta que di hace un rato. No, cuantificado no está. No. Estamos, perdón, en este momento en el grupo de investigación tenemos un par de proyectos en algunos sistemas pampeanos justamente enfocados en eso, en cuantificar la energía humana, no animal, pero sí humana, en trabajo, pero no, en este caso no lo tenemos. Bueno, muchas gracias por las dos presentaciones, muy interesantes los dos temas. Finalmente, quiero poner información de que el próximo webinario está previsto para el día 14 de septiembre y las disertaciones estarán a cargo de nuestros colegas de Agrosud Dijon, y que, bueno, todos saben que este evento ha sido grabado y que el link, el acceso, el vínculo de acceso a YouTube será distribuido por email a quienes participaron por si quieren volver a ver. Nuevamente agradecemos a todos y nos vemos entonces el 14 de septiembre. Muchas gracias. Buenos días. Buen día.